Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se van a dar el tiempo de ver este video. Es el segundo video que voy a subir. Espero les sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Ya vimos el primer video que hablamos acerca de dónde se fundó la iglesia del Señor y vimos que es en la roca, que es Cristo Jesús. Vimos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde aclaran que Jesús es la roca, ¿verdad? Vamos a iniciar este segundo video, donde seguimos con el mismo tema, pero ahora vamos a ver quiénes son la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Y vamos a usar el mismo texto, ahí de Mateo 16, 18, ¿verdad? Vamos a leerlo, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dice, mi iglesia. No dice, voy a edificar la iglesia. No, él dice, voy a edificar mi iglesia. Y vamos a ir viendo y entendiendo realmente qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y cuando Jesús dice, mi iglesia, no se está refiriendo a una casa, a un edificio, a ninguna denominación, sino habla acerca de personas. Cuando él dice mi iglesia, está hablando de personas. No habla de ninguna denominación, ni de casa, ni edificio, ni de templos, sino su iglesia. Son, que vamos a ver aquí, que dice iglesia, ¿qué significa? Y en el griego es eclesia. Eclesia, ahí en el diccionario Strong, es la número 1577, y significa llamados fuera. ¿Sí? Llamados fuera. Son personas llamadas fuera, o sea, que están en el mundo y son llamadas fuera del mundo, ¿verdad? Eso es lo que significa eclesia. Iglesia son personas que son llamadas por el Señor. No se refiere, como digo, a edificios, sino a personas que Él llama fuera del mundo, para que dejen las cosas del mundo. Esa es la iglesia del Señor. Y vamos a ver pasajes claros donde no se refiere exactamente a edificios ni nada de eso. Claro está que la palabra iglesia también podemos mencionarla como una congregación, una reunión, hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando Jesús se refiere es mi iglesia, está hablando de personas, ¿verdad? De personas. Si vemos, por ejemplo, 1 Corintios 16, 19, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo, espero que tengas tu Biblia a la mano, tu Biblia, una libreta, un lápiz, pluma, y tomes en cuenta los textos, porque es importante que tú vayas y te cerciores que lo que te estoy diciendo viene en la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 16, 19, ¿verdad? Donde dice ahí, las iglesias de Asia os saludan. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes saludan? Son las personas, ¿sí? Las personas son las que les saludan. No son edificios, no son casas las que mandan los saludos, sino las personas. Gente que fue llamada fuera del mundo para servir al Señor. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Son los que han creído el evangelio del Señor, que reconocieron sus pecados, que se arrepintieron, pidieron perdón y se han apartado del pecado, ¿verdad? Esa es la iglesia del Señor. Los que han pasado por digámoslo así, este proceso, que creyeron el evangelio, reconocieron sus pecados, se arrepintieron, pidieron perdón y se han apartado del pecado. ¿Por qué se han apartado? Porque mucha gente cree en Jesús, cree en su sacrificio, creyó en lo que Él hizo, ¿verdad? Pero es importante que hay que apartarse, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a ver a Proverbios 28:13? ¿Verdad? Proverbios 28:13 nos va a enseñar algo muy importante, ¿sí? Proverbios 28:13 dice,
28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta. ¿Te das cuenta? Y se aparta. Dice, alcanzará misericordia. Es importante apartarse. No solamente es creer, sino es apartarse del pecado. Confesarlos y apartarse. Eso es lo que enseña la Escritura. Apartarse del pecado. ¿Verdad? Podemos ver, por ejemplo, Juan 8:11. ¿Sí? Te voy a pasar los textos rápido para que los anotes, ¿verdad? Para no llevarnos mucho tiempo, pero son textos que son importantes para que tú creas en la palabra de Dios y no en mí. No en mí, como te dije en el video pasado, no me creas a mí, créele a la palabra, que es la más importante. Si vemos Juan 8:11, ¿sí? No sé si se acuerdan de la mujer adúltera, cuando la encontraron en adulterio, la llevaron ante Jesús, ¿verdad? Y la estaban acusando, ¿verdad? Y cuando ya se encuentra sola con Jesús al final, le dice, y en el 10, digamos, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Es vete y no peques más. ¿Por qué? Porque es importante apartarse del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, como dice allá Isaías 59:2, dice que el pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? Igual Juan 9:31 nos enseña que Dios no oye a los pecadores, pero ahí mismo nos dice, pero más si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a él escucha. ¿Te das cuenta? Hay que entender que el pecado nos aparta de Dios. No importa el tiempo que hayas creído que Dios te escucha. Mientras estés en pecado, la Biblia enseña que Dios no te escucha. Eso es muy claro. Pero yo sé que mucha gente cree que aún viviendo en pecado, Dios le escucha. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia, personas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 5:27. Efesios 5:27 nos va a enseñar cómo le quiere el Señor su iglesia, ¿sí? ¿Cómo quiere el Señor su iglesia? Si búscalo, Efesios 5:27, dice así, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de personas, un grupo de personas, ¿sí? Que estén limpias, puras, sin mancha, dice, para presentársela a sí mismo. ¿Cómo qué? Como dice la Escritura, como su novia. ¿Te das cuenta? Esa es la iglesia del Señor. Son personas que han creído, se han arrepentido y se han apartado del pecado para servir en santidad al Señor Jesús. Vamos a ver, vamos viendo poco a poquito. Yo sé que a lo mejor voy rápido, por eso es importante que anote las citas para que, aunque es un video grabado, puedes pausarlo, ¿verdad? No importa, pero sí para que le des tiempo de leer texto por texto lo que te estoy dando. Pero aquí viene una cosa muy importante. ¿Quién? ¿Quién te une a su iglesia? ¿Quién te une a su iglesia? ¿Verdad? Como dije en el video anterior, todas las denominaciones dicen ser la iglesia del Señor, pero tristemente, cada una de ellas tienen algo diferente de la otra. Por eso es importante ver quién te une a su iglesia. Como es muy común en muchas denominaciones, hacen repetir una oración, ¿verdad? Y bíblicamente no está, digamos, respaldado por la Biblia el que tengas que repetir una oración. ¿Verdad? No es bíblico. Repetir una oración no te une a la iglesia del Señor.
tener una membresía, como en muchos lados lo hacen, tampoco te une a la iglesia del Señor. Te une a la iglesia local, donde tú vas y te congregas. Pero de unirte a la iglesia del Señor hay una gran diferencia. No es tampoco porque asistes cada domingo o porque cada día de estudio hay o de congregarse, te haga eso ser de la iglesia del Señor. No, eso no. O el pastor donde te congregas, que él te diga, ya te uní a la iglesia del Señor, tampoco es correcto. Tampoco. ¿Cómo debería de ser realmente el que te unas a la iglesia del Señor? Todo se basa, todo es a base del Evangelio del Señor. Todo es a base de eso, ¿verdad? Todo es a base del Evangelio. Vamos a ver qué te parece como primer punto Marcos 2:17. ¿Sí? Marcos 2:17 nos va a enseñar cómo debería de ser, digámoslo así, el orden. Digámoslo así, el orden. En Marcos 2:17, Jesús llamando, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Te das cuenta? Jesús llama a los pecadores, no a los que no se creen sin pecado, no a ellos no, sino a aquellos que reconocen que son pecadores. A ese es el primer paso. Cuando tú reconoces tus pecados, Él te llama a ti, porque el que no tiene pecado, pues no tiene necesidad del Señor, sino aquellos que viven en pecado tienen necesidad del Señor. ¿Por qué? Porque Él te llama a través de su evangelio. Cuando tú crees el evangelio, que posteriormente vamos a ver el tema del evangelio, el evangelio del Señor, pero cuando tú lo crees de verdad, ¿sí? La vida, su muerte y su resurrección, lo crees de verdad, ¿sí? Su espíritu te convence de pecado. Dice, por ejemplo, en Juan 16, vamos a ver, Juan 16, 7 y 9. Juan 16, 7 y 9 dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, dice, Él os convencerá. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré, dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Te das cuenta? Porque no creen en Él. Pero cuando tú crees el evangelio, y de verdad, cuando tú lo crees de verdad, el Espíritu te convence de pecado. Ese es el segundo punto. Cuando tú lo crees de verdad, Él te convence, ¿sí? Él te convence. Y cuando tú te arrepientes de corazón, decir de corazón es totalmente desde, digamos, lo más profundo de tu mente, de todo, de que te diste cuenta de todo lo que el Señor hizo por ti, que Él ocupó su lugar, que Él recibió todo lo que uno merecía recibir por nuestros pecados. Cuando tú lo crees de verdad, con toda tu mente, con todo tu corazón, eso te va a llevar a arrepentirte. Eso te va a llevar a arrepentirte, porque cuando decimos que solamente creemos, pero no nos lleva a arrepentirnos, si no nos lleva a apartarnos del pecado, solamente hemos dicho que creemos, pero no hemos creído desde lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la gran diferencia, ¿te das cuenta? Y cuando eso sucede, cuando tú te arrepientes de todo corazón y te lleva al arrepentimiento, pides perdón, reconoces tus pecados, el Señor te perdona. Y como Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él sabe que eres sincero, que tu arrepentimiento es genuino, en ese momento Él te perdona. Él te adopta como su hijo y te hace parte de su iglesia. ¿Sí? Te hace parte de su iglesia. Ahí te sella el Señor
Vamos a ver otra vez, por ejemplo, Efesios 1:13. ¿Sí? Acompáñame, Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, fíjate bien, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor te sella, porque habiste creído en su evangelio. Creíste de verdad y él te sella y ya eres parte de su iglesia, no de la iglesia local donde tú te congregas, no, de su iglesia. Y eso te lleva, en ese momento, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque has reconocido tus pecados. El Señor te ha perdonado, Él te ha limpiado y vas a empezar una nueva vida, ¿sí? Ahí es porque has nacido de nuevo. Y eso va a ser parte de tu vida en el cristianismo. Mostrar que tú has nacido de nuevo porque has creído. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 5 y 6. Si dice, respondiendo Jesús, hablaba con Nicodemo, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ese momento, cuando tú has creído de verdad, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo, eras carne, pero ahora eres nacido del Espíritu. ¿Te das cuenta? Desde ahí ya empiezas tú a formar parte de la iglesia del Señor. Vamos a irnos un poquito así rápido, pero quiero que esos textos los anotes y los leas, los analices, para que te des cuenta de la forma en que debe ser, digámoslo así, el orden para que tú pertenezcas a la iglesia del Señor. Claro que puede haber una pregunta que si el Señor te puede llamar de otra manera, de una enfermedad, de un milagro. Claro que por supuesto que sí, que te puede llamar. Pero cuando Él suceda un milagro o algo en tu vida que el Señor hizo, eso te debe llevar igualmente al arrepentimiento. Sí, esa es la evidencia. Que sea un milagro de una sanidad o de algo que tú pediste, y lo crees que el Señor te mandó, eso te debe llevar a arrepentirte, a pedirle perdón a Él. Eso es lo que te debe llevar. Y comprobarás entonces que el Señor te ha sanado, te ha hecho ese milagro. Pero si el milagro o la sanidad que tú hayas recibido no te lleva a arrepentirte, amigo, hermano, familiar, déjame decirte que tienes que pensar realmente entonces quién te hizo ese milagro, porque Dios guía. Dice su palabra que su benignidad nos guía al arrepentimiento, que todo lo bueno que Él nos da nos debe guiar al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Dónde inicia su iglesia? ¿Dónde inicia su iglesia? En el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer así partes de ese texto para irnos un poquito rápido. Jesús, antes de ascender al cielo, ¿sí? Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Hechos. Ahí prácticamente ahí vamos a enfocarnos casi todo lo que resta, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5, ¿verdad? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor, cuando estaba a punto de ascender, daba esos mandamientos
u órdenes que quería que hicieran, ¿verdad? Vamos a ver de 8 al 8 y 9 del mismo capítulo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, cuando el Señor ya ascendió al cielo, ¿verdad? Vamos a brincarnos al capítulo 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Allí se quedaron en Jerusalén, porque así el Señor lo había pedido. Y luego en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí se cumplía la promesa que el Señor les había dicho, que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que recibieran la promesa del Espíritu. Del 6 al 11, cuando ya dice, en el capítulo 2, versículos de 6 al 11, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Allí inicia la iglesia del Señor. Allí empieza la iglesia del Señor, de aquellos que le creyeron, de aquellos que se apartaron del pecado por seguir al Señor. Ahí empieza su iglesia. ¿Te das cuenta? Allí inicia su iglesia. No tenía nombres, no tenía iglesia, no tenía nombre, sino era un grupo de personas que creyeron en el Señor, se arrepintieron, le pidieron perdón y estaban sirviendo al Señor Jesús. Lo seguían. Entonces, ya en el capítulo 2, ahí donde estamos, pero en el versículo 37 al 41, Pedro inicia la primera predicación. Dice ahí en el 37 al 41, dice, después de que Pedro predicó el evangelio, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta? Allí inicia la iglesia del Señor. Ahí inicia. Quiero hacer un paréntesis, nada más, que aquí en la primera predicación de Pedro, cuando Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ahí el Señor está dando a entender es que Pedro fue la llave para predicar el evangelio. Él fue el que inició la primera predicación. Después de que el Señor ascendió al cielo, Pedro fue el que inició la predicación del evangelio. Él fue el que tuvo la llave para abrir el camino a la salvación, predicando el evangelio del Señor. Nada más como un paréntesis es todo. Eso es lo que quiere decir, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, si nos brincamos al capítulo 2, ahí mismo, pero en el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, fíjate bien, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que te añade. No es el pastor, no es porque repitas una oración, ni por una membresía, es porque tú has creído el evangelio, has reconocido tus pecados, te has arrepentido, le has pedido perdón al Señor y te has apartado para seguir al Señor. Y Él te añade a su iglesia. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en que debe de ser para ser añadido a la iglesia del Señor. Pero el Señor es el que te añade. Él es el que te añade. Jesús hace todo. Él hace todo. Jesús te llama, te convence, te sella con su espíritu y Él te añade a su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia somos personas. No es ningún edificio, ninguna casa, ningún templo hecho por mano de hombre. La iglesia son personas llamadas fuera del mundo para servir al Señor. Gentes llamadas para dejar las cosas del mundo, estando en el mundo. Vas a estar en el mundo, pero vas a dejar las cosas del mundo. ¿Qué te parece si vemos la oración de Jesús allá en Juan? Fíjate bien Jesús cómo oró. Allí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. 17, 15 y 16. Versículos 15 y 16 dice. Desde el versículo 14 vamos a leerlo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Repite en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta? Vas a estar en el mundo, pero ya no debes participar de las cosas del mundo. Ya no eres del mundo, eres de la iglesia del Señor. Esa fue la oración del Señor Jesucristo por sus apóstoles. Y no nomás por ellos, sino por todos. Por ejemplo, si leemos en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Por todos, por ti, también está orando el Señor. Porque si tú crees en el evangelio que se ha predicado por siempre y lo has creído de corazón, te has compungido, te ha dolido todo lo que has ofendido al Señor, lo que Él hizo por ti, a pesar de todo lo que tú le has ofendido y te arrepientes, entonces pertenecerás a la iglesia del Señor. Saber que la iglesia no es el templo, una casa, un edificio. El templo de Dios somos nosotros, las personas, ¿sí? Y la Biblia no miente. La Biblia, si leemos 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Y acá en el 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Te das cuenta? Nosotros somos las personas, somos el templo de Dios, somos la iglesia del Señor. Ya te lo expliqué, cuál es el proceso, por así decirlo: haber escrito el Evangelio, haberte arrepentido, pedirle perdón al Señor de corazón, que te guíe a arrepentirte. Y serás parte de la iglesia del Señor. Sí, claro está. Si de ahí en adelante caminas en santidad para el Señor, si haces su voluntad, entonces puedes decir abiertamente y con toda seguridad que tú eres de la iglesia del Señor. Ahora, después de haber escuchado este pequeño estudio, la pregunta que debemos hacernos todos los que nos decimos cristianos: ¿si soy de la iglesia del Señor? ¿Realmente vivo guiado por su Espíritu? No importa la iglesia que tú vayas, no importa, llámese como se llame. Debías de preguntarte: ¿si soy de la iglesia del Señor? ¿Vivo guiado por su Espíritu? Esa es la pregunta que debemos de hacernos todos los que nos decimos ser cristianos. Nunca digas o afirmes que donde tú te congregas son de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque eso solo el Señor lo sabe. Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos de todos, ¿verdad? El que nos congreguemos en una iglesia no significa que ya somos parte de la iglesia del Señor. Seremos parte de esa iglesia donde tú entras, pero ser de la iglesia del Señor hay una gran diferencia. Pero si tú creíste, quiero repetirlo, pero si tú creíste de verdad, te guió a arrepentirte, le pediste perdón a Dios, te apartaste del pecado y has empezado una vida en santidad para el Señor y haces su voluntad, entonces tú sí eres de la iglesia que el Señor fundó. Si no es así, hermano, amigo, familiar, déjeme decirte que estás viviendo engañado, diciendo que tú eres de la iglesia del Señor. Allá en Hebreos 14:12, si no me equivoco, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y por lo tanto, se necesita vivir en santidad aquí en la tierra, apartado del pecado, viviendo para el Señor, siendo de la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por tu tiempo. Espero que esto te dé un poquito más de conocimiento de acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Busca tu Biblia, lee los textos, analízalos, porque es importante, porque la vida eterna, tu vida eterna o nuestra vida eterna está en peligro, ¿verdad? Gracias. El próximo video, si el Señor me lo permite, estaremos hablando acerca de lo que es el Evangelio del Señor. Gracias. Dios te bendiga y espero que te sirva de gran bendición este video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerla, que yo la responderé a su tiempo. Gracias. Dios te bendiga. Amén.